acta de la sesión 134 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones por parte de la comisión. El acta de la sesión número 135 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. En la cuenta, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Sobre el análisis presupuestario 2012-2018 del Ministerio de Medio Ambiente en relación a los planes de contaminación ambiental. Copia del oficio de petición de la Corte Suprema, mediante el cual solicita al Comité de Ministros copia del expediente administrativo sobre resolución exenta 1303, Compañía Minera Casale, con el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Todo, presidente. Muchas gracias, estimada secretaria. Con respecto a la cuenta, dejamos la palabra a los señores diputados. Varios. Bueno, queremos agradecer nuevamente la presencia del Contralor. Queremos agradecer que hayan podido coordinar junto a esta comisión, su concurrencia a esta comisión, igual a nuestro ministro, Marcelo Mena. Existe una preocupación por información que salió en la prensa, que manifestaron algunos parlamentarios con respecto a la no toma de razón por parte de la Contraloría General de la República sobre el plan de descontaminación de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Como ustedes saben, el tema de los planes ha sido tratado en esta comisión. Se ha tenido una importancia importante, el desafío que ha tenido para el gobierno la implementación de estos 14 planes a nivel nacional, y la verdad es que han manifestado algunos parlamentarios, bueno, cierta preocupación por los efectos que podría tener la no toma de razón. Esto no es solamente una preocupación de esta comisión, han manifestado los parlamentarios porque han pasado por aquí también vecinos del sector. Entonces, solicitamos de primera fuente invitar a ambas instituciones para poder conversar, y también, por supuesto, conversar con nuestro ministro para ver las implicancias que puede tener este impedimento de la toma de razón de la Contraloría para poder aplicarlo también en los otros planes. Así que, bueno, para entrar en materia, le vamos a pedir primero a... ¿nos ponemos de acuerdo o por el orden en el que fueron convocados? El Contralor, don Jorge Bermúdez, para conocer. ¿Ah? ¿Sí? ¿Le parece, ministro? Ya. Bueno, don Jorge, siéntase completamente cómodo y nos pueda explicar cuáles son los efectos y el porqué finalmente de la no toma de razón de este plan de descontaminación. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, bueno, quiero agradecer a la comisión que nos haya invitado como Contraloría General de la República a exponer respecto de el resultado de esta evaluación que nosotros hemos hecho de la legalidad del plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Entonces, en esta presentación, que bueno, entiendo que todos ustedes la tienen ahora en su poder, vamos a tratar tres aspectos. En primer lugar, vamos a hacer una brevísima referencia a qué se entiende por plan de prevención y descontaminación. Luego, los planes que se han tramitado en el año 2017 por la Contraloría, y luego ya derechamente al tema para el cual fuimos citados, que es respecto del plan de Puchuncaví. En primer lugar, respecto de la referencia a los planes de prevención y descontaminación, bueno, estos planes están definidos como instrumentos de gestión ambiental, donde se establecen medidas, acciones de carácter específico, que lo que hacen es evitar que ciertas normas que se han definido previamente, que son las normas de calidad ambiental, sean superadas y por lo tanto tienden a restablecer una situación de cumplimiento normativo, o a evitar que se llegue a una situación de superación de estas normas, o por lo tanto que no sean de carácter de zona saturada, o que no sea una zona de carácter latente cuando está a punto de ser superada la norma. En ambos casos, tanto en los planes de prevención como en los de descontaminación, que pueden estar en un mismo instrumento, hay una declaración previa, que es la declaración de zona latente, que es el antecedente para el plan de prevención, y la declaración de zona saturada, que es la declaración previa para el plan de descontaminación. Y en ambos casos
eso se produjo acá también en el caso de, vamos a decir, de este plan en general, pero que se refiere al plan de descontaminación y prevención de Concón, Quintero y Puchuncaví. Ahora bien, el procedimiento, como seguramente sabe la comisión, es un procedimiento reglado, es un procedimiento bastante extenso, en que el plan, desde que se hace la declaración, se empieza a formular y que culmina ya con la elaboración del decreto supremo. Para esto hay un anteproyecto, hay una serie de estudios técnicos que se deben desarrollar, como aparece ahí señalado. Está el análisis general del impacto económico y social, donde está contenido el inventario de emisiones del lugar que se pretende descontaminar. Está el periodo de consulta pública que se hace respecto de el mismo y por lo tanto la participación ciudadana. Luego viene una elaboración definitiva del plan que hace el propio ministerio y luego esto pasa por el control que realiza el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad antes de ser adoptado y por lo tanto de ser elaborado el decreto supremo. Lo que hay que tener en cuenta es que para que estemos en presencia de un plan de descontaminación, y esto me parece que es una primera aseveración clave en este punto, tiene que efectivamente haber eso, descontaminación, es decir, tiene que bajar el nivel de contaminación que existe en un determinado sector, que existe en un territorio. Y eso me parece que es, aunque parezca algo evidente, no siempre se da cuenta de ese acerto, que en realidad es el acerto que establece la Constitución y la ley a propósito de estos instrumentos. Del punto de vista del rol de la Contraloría, solo en el último año la Contraloría ha trabajado sobre 4 instrumentos de descontaminación. Está el de Valdivia, está el de la región metropolitana, que es uno de los más complejos por la gran cantidad de fuentes emisoras distintas que existen. Está el de Huasco y la zona aledaña y obviamente el plan que ocupa la comisión en este momento, que es el de Concón, Quintero y Puchuncaví. Ahí al lado aparecen los tiempos aproximados de tramitación, 6 meses, 11 meses, 5 meses, 9 meses. En este momento, hoy día mismo la Contraloría, por ejemplo, tuvo reunión con sus equipos técnicos y los equipos del Ministerio a propósito del plan de Los Ángeles. Y eso hace que los planes sean retirados y reingresados habitualmente en esta tramitación que se realiza en la última fase ante la Contraloría General de la República. En el plan en cuestión, que es el Decreto Supremo número 1 del año 2017, es decir, el plan de Concón, Quintero y Puchuncaví, la tramitación en total fue de 9 meses, donde hubo 3 retiros formales y podríamos decir, entre comillas, 3 retiros informales, en el sentido que se nos hizo llegar versiones del plan por la vía del correo electrónico sin que se haya retirado y vuelto a ingresar formalmente. Este plan, específicamente, y ya yendo derechamente al tercer punto, que es el que ocupa a la comisión, este plan tiene básicamente 3 objetivos y un horizonte temporal. En primer lugar, es evitar que se supere la norma primaria de calidad ambiental para material particulado respirable inferior a 10 micrones, es decir, la norma de MP10, ¿ya? Como una concentración anual de 50 microgramos por metro cúbico de aire. En segundo lugar, tiende a evitar, o debería tender a evitar, la superación de la norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino, es decir, la partícula que es 4 veces más pequeña que la anterior, como concentración de 24 horas, que es de 50 microgramos por metro cúbico de aire. Y además, recuperar los niveles señalados en la norma de material particulado fino respecto de su concentración anual, que está fijada en la norma como 20 microgramos por metro cúbico de aire. Todo esto en un plazo de 6 años. Y este es un primer punto que hay que tener en cuenta, toda vez que en el anteproyecto se señalaba un plazo efectivamente de 6 años, es decir, que las metas debían alcanzarse en ese periodo, en ese horizonte de tiempo. Sin embargo, en el primer decreto que ingresa a la Contraloría, el decreto supremo en su versión original, podríamos decir, señalaba un plazo de 10 años, es decir, un horizonte mucho más extenso de tiempo. Pero eso fue modificado producto también de las observaciones que había hecho la propia Contraloría. Bien, dentro de la tramitación que tuvo el plan durante el año 2017, está la línea de tiempo que aparece ahí en la pantalla y que tiene usted en su presentación. En primer lugar, el 4 de enero se aprobó el plan y por lo tanto se expide el decreto supremo que lo establece. 3 meses más tarde, o casi 3 meses más tarde, el plan ingresa a la Contraloría y luego hay una serie de reuniones y de actividad de trabajo entre la Contraloría y el Ministerio, lo que termina con un retiro del decreto del 19 de julio del año pasado.
Un mes después, el 22 de agosto, reingresa, nuevamente se producen esta serie de reuniones y se retira el 29 de noviembre. 2 semanas después en realidad, reingresa a la Contraloría el 13 de diciembre y la Contraloría 2 semanas después de Navidad, lo representa por el oficio que aparece allí señalado. Que lo represente quiere decir que en el fondo, esa es la expresión que se usa por la ley y la Constitución, quiere decir que la Contraloría determinó que el plan, así como venía, era ilegal. ¿Cuáles son las observaciones que se hicieron por la Contraloría respecto del plan? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el plan tuvo 109 observaciones por parte de la Contraloría. ¿Ya? Sí, claro, sí, exactamente. Son 109 observaciones de distinto tipo, de distinta índole. Algunas fueron evidentemente formales, con problemas de coordinación interna que tiene el acto administrativo, pero también otras más de fondo que dicen relación con aspectos técnicos y aspectos de la legalidad que tiene el instrumento. Ahora bien, al finalizar esta línea de tiempo, podríamos decir a noviembre del año pasado, subsistían aún 4 observaciones de fondo, me voy a dedicar solo a ellas, 2 de las cuales ya se subsanaron con el último reingreso. Sin embargo, hubo 2 de ellas que a nosotros nos parecen fundamentales y que se mantuvieron y que por lo tanto nos llevaron a que tomáramos esta opción de representarlo. Las observaciones subsanadas fueron 2 al final. En primer lugar, la vigencia del plan, toda vez que el anteproyecto de plan venía con una vigencia de, como había dicho, de 6 años. Sin embargo, luego en el decreto supremo había aparecido un plazo de 10 años sin que estuviera suficientemente justificado. En realidad, el Ejecutivo, señor presidente, puede poner el plazo que quiera, siempre que esté dentro del límite legal, pero tiene que justificarse cuando hay un cambio desde el anteproyecto a lo que sale expedido como decreto supremo efectivamente, y eso fue lo que aquí faltaba. No estaba claro por qué se pasaba de 6 años como horizonte de tiempo y luego se había puesto 10 años en el decreto definitivo. Entonces, eso fue subsanado y se restableció el plazo de 6 años. Luego, también hubo un cambio en el concepto de caldera existente. Las calderas evidentemente son instalaciones donde se va a realizar un proceso productivo. Entonces, en el plan se establecía así la suficiente justificación que se entendía como existente aún aquellas calderas que habían entrado en funcionamiento hasta un año después de la vigencia de la entrada en vigor del plan de descontaminación. Entonces, esa fue una observación también que se había hecho por la Contraloría, toda vez que tanto en el anteproyecto como en la propia revisión que había hecho el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, se establecía que caldera existente era la que estaba existente al momento de entrada en vigencia del plan y no aquellas que habían entrado un año después. Y eso también se restableció en el decreto que fue reingresado. Sin embargo, hubo 2 observaciones que a nosotros nos parecen fundamentales que no fueron subsanadas. En primer lugar, y esta es la más relevante en términos de impacto que tiene la población, dice relación con los niveles de emisión que se consignaron. Nosotros dijimos como Contraloría que los niveles de emisión consignados en el inventario de emisiones respecto de las fuentes puntuales, y aquí en realidad las fuentes puntuales son solo 3, que es Codelco, ENAP y AES Gener, que es la generadora eléctrica, estos inventarios son superiores a los que constan en el informe técnico contenidos en el expediente, habiendo sido modificados mediante una estimación efectuada por el Ministerio, suponiendo el escenario con mayor impacto ambiental. Entonces esto, que en el fondo parece como un poco críptico, lo vamos a explicar con los cambios que hubo en el inventario de emisiones. Hay que partir de una base acá, señor presidente, por su intermedio a toda la comisión. El plan de descontaminación lo que hace es bajar los niveles de concentración de contaminantes que existen en un determinado territorio. Eso es lo que tiene que hacer. Para eso, evidentemente, tengo que regular a los que emiten esos contaminantes, que hacen que se produzca la concentración. Y aquí se ha identificado que hay 3 emisores puntuales, 3 emisores relevantes, que son ENAP, Codelco y AES Gener. Esos son los 3 grandes contaminadores que hay en esa cuenca, en ese lugar. Entonces, el inventario de emisiones, es decir, poder cuantificar cuántas emisiones se producen en un determinado periodo, evidentemente que eso va a ser lo central, porque eso va a determinar el techo a partir del cual tengo que comenzar a hacer las reducciones. Mientras más alto sea el techo, se supone que la situación ambiental va a ser peor, pero también ese techo debe ser un techo real y no un techo teórico, y eso es lo que nosotros aquí apreciamos. Es decir, aquí se hizo una opción entre el inventario, que es el inventario, podríamos decir, real,
calculado obviamente de manera técnica y que consta en el expediente, versus un inventario que se hace considerando un techo teórico, es decir, tomando como máximas emisiones las emisiones totales autorizadas en las respectivas resoluciones de calificación ambiental, operando estas fuentes los 365 días del año. Es decir, es como si uno tuviera una caldera que está todo el día encendida, funcionando todos los días a toda capacidad. Eso en realidad no ocurre, porque obviamente que esa caldera hay momentos que está parada porque no está trabajando, hay momentos en que está sometida a mantención, hay momentos evidentemente en que no hay esa emisión. Y por lo tanto lo que hace el inventario es considerar esa emisión teórica, es decir, ese techo más allá de lo que efectivamente se está emitiendo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y aquí está tomada entonces la tabla que el propio análisis general del impacto económico y social utiliza. Esas son las emisiones para los distintos contaminantes por año por estas tres grandes fuentes emisoras. Ahí aparece el material particulado MP10, que es el inferior a 10 micrones, el MP2,5, los óxidos nitrosos y el dióxido de azufre. Entonces ahí aparecen las cantidades que emiten cada una de las empresas. ¿Y esto cómo se hizo? Esto se hizo con base en la declaración que hacen las propias empresas de sus emisiones reales, modificado con lo que se denomina el balance de masa, es decir, para decirlo en términos simples, eso significa que se hace un cálculo a partir de cuánto material ingresa en una fuente y cuánto producto sale. Para ponerlo en términos sencillos es cuánto carbón ingresa a la termoeléctrica y cuántos megawatts se produjeron en un determinado periodo. Y eso hace que se produzca un balance de masa y por lo tanto permite calcular una determinada emisión. Este inventario es el que está ahí, estos son números, esto es lo que se utiliza y que está presente y es respecto de lo cual también se tuvo a la vista en la participación ciudadana. Por ejemplo, entonces, para material particulado, AES Gener 382 toneladas por año, Codelco 325, ENAP 1170, para óxidos nitrosos 8557, AES Gener no aplica este contaminante a Codelco, a ENAP 1197, y el dióxido de azufre de 1301, 13743 para Codelco y para ENAP 1711. Ahora, el problema está en que para cada uno de estos contaminantes, en definitiva, el techo que se consideró fue superior, a pesar de que el inventario había dicho otra cosa. Así, por ejemplo, si uno considera el material particulado, en el análisis, es decir, tomando los datos de la tabla anterior, para AES Gener se había determinado un techo de 382 toneladas de material particulado, sin embargo, en el anteproyecto y en el plan, lo que se consideraron fueron 1.033 toneladas, es decir, un techo mucho más alto y que no es el que realmente emite la empresa. Tomando ese año como base, que en realidad podría haber sido cualquier otro, eso no es una decisión que toma la propia Contraloría. Cuando se hace el inventario, se toma un año de base y se realiza y se aplica una metodología que aplica una empresa consultora que es contratada por el propio ministerio. En el caso de Codelco, para el mismo material particulado habíamos visto que era 325, sin embargo, en el anteproyecto y en el plan aprobado se establece que son 390. Y en el caso de ENAP, el inventario había dicho 1170 y luego en el plan había quedado en 1103. Luego, respecto de la fuente dióxido de azufre, el SO2, respecto de AES Gener, en el inventario de la tabla 1 de la GIES, del análisis general del impacto económico y social, se señaló que las emisiones eran 10.301 toneladas por año. En cambio, en el anteproyecto y en el plan aprobado se señaló que eran 15.275, es decir, hay un aumento del 30%. En el caso de Codelco, para el mismo contaminante se pasa de 13.743 a 14.799 y en ENAP se pasa de 1.711 a 2.148. Finalmente, respecto de los óxidos nitrosos, AES Gener se había estimado que era de 8.557 en esta tabla, que está en el AGIES, y luego en el anteproyecto y en el plan se estima que es de 10.317. Esto no se aplica a este contaminante para Codelco y en ENAP se pasa de 1.197 a 1.475. Entonces, ¿por qué pasa eso en realidad? Porque en realidad lo que hace el Ministerio acá es considerar lo que podríamos decir el peor escenario posible. ¿Cuál es el peor escenario posible? Es considerar que las empresas van a utilizar toda la capacidad de emisión que tienen, autorizada por sus resoluciones de calificación ambiental, operando todos los días, los 365 días del año, a plena capacidad. Esa es una situación teórica, es como pensar que el auto va a andar todos los días a la máxima velocidad posible. En realidad, lo que hay acá es
un inventario que debería responder a la situación real de contaminantes y de concentración de contaminantes en esa cuenca y que es más baja, como lo que hemos dicho, y que a partir de ahí, evidentemente, que deberían empezar las reducciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Entonces, en este escenario que supone las máximas emisiones, nos lleva a que el Ministerio, en realidad, elaborase lo que se denominan cuatro posibles escenarios, ¿ya? Si uno mira este gráfico que es elaborado por el propio Ministerio y que está puesto en el propio análisis general de impacto económico y social, la línea negra que aparece aquí marcada, esa línea negra es la norma, es decir, el umbral de contaminación que no queremos que se supere en esa cuenca. El escenario 1, que es el que en el fondo estaba establecido y que se graficó en la tabla que está contenida en este primer análisis que se hace y que fue entregado también por la propia empresa consultora que contrató el Ministerio, supone que teníamos un umbral un poco superior de concentración de contaminantes y que al cabo del tiempo iba a bajar, podríamos decir, de manera sensible respecto de ese nivel que establece la norma. Es decir, podríamos decir que se vuelve a la situación de cumplimiento normativo, es decir, estamos dentro de lo que establece la norma de calidad. ¿Cuál es el escenario que adopta el Ministerio en el plan? Es el escenario 4, es decir, la raya con el punto, que está acá. Entonces se parte de un techo más alto, como había dicho, que es acá, esa es la estimación, y empieza a bajar aplicando las medidas del plan hasta que en el 6º año llegamos a una situación que es casi de cumplimiento de la norma. Es decir, parto de un umbral más alto para ir bajando, pero que en realidad podría ser una bajada teórica nomás, porque en realidad nunca contaminé tanto. En realidad, señor presidente, si me permite el comentario, este es un mecanismo muy conocido en el ámbito ambiental. Si uno piensa en las reducciones de las emisiones de carbono, en el efecto invernadero, cuando se suscribe el protocolo de Kioto, lo que se hace es que todos los emisores de carbono lo que hacen es sobreestiman sus emisiones para que después aparezcan como reduciendo, como grandes reductores de emisiones, pero en realidad nunca habían emitido tanto. Entonces, Kioto lo que significó para esos emisores fue hacer muy poquito o nada. Eso es lo que se produce con un escenario así como el que estoy planteando. Ahora bien, esto obviamente que tiene una incidencia clara en la configuración de las medidas de reducción, porque obviamente que las 3 fuentes emisoras lo que tienen que hacer ahora, porque aquí se superpone un plan que es una norma, es que ellos tienen que bajar sus emisiones independientemente de lo que tengan autorizado. Entonces, podríamos ir viendo lo que ocurre respecto de cada una de lo que se aprueba como medida para cada uno de los emisores. Así, por ejemplo, estas tablas son las que están en el propio plan. O sea, estas son copias o fotos del plan. La tabla 7 del plan establece el límite máximo de emisiones para Codelco División Ventanas. Entonces, por ejemplo, desde el 1 de enero del año siguiente a la vigencia, después de un año, o sea, supongamos que hoy día entrase en vigencia el plan, esto regiría solo a contar del 1 de enero del 2019, Codelco tendría que reducir a 14.650 toneladas por año de dióxido de azufre y a 390 toneladas de material particulado. Ahora, en el inventario del plan se había establecido que la emisión de dióxido de azufre es de 14.799 por año para este contaminante, por lo tanto, en realidad, la diferencia a bajar sería bastante poca, serían 141 toneladas. Ahora, pero si uno tomase como inventario y por lo tanto como base lo que estaba establecido originariamente, en realidad el inventario del análisis general de impacto económico y social, en la tabla 1 establecía para este mismo contaminante 13.743 toneladas por año. Por lo tanto, eso sí que significaría una reducción desde el año 1 para esta empresa. En el caso de las emisiones que se producen a partir del 5º año también hubiese significado una disminución. En el caso del material particulado respirable, que es la partícula fina, obviamente, que se respira y que causa un daño a la salud, en el inventario que se propone en el plan, que se utiliza al final por el plan, son 390 toneladas. Y la meta de reducción son también 390 toneladas. Es decir, el inventario es equivalente a la medida de reducción, ¿no? Por lo tanto, aquí la empresa, para poder cumplir con lo que dice el plan, no tendría que hacer nada. Tendría que simplemente mantenerse como estaba. En cambio, en el inventario que se consideraba en el análisis general de impacto económico y social en la tabla 1, se había estimado que era de 325, por lo tanto, ahí sí hubiese tenido que bajar en algo por lo menos sus emisiones. Luego, respecto de AES Gener,
este problema también se plantea acá. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre, en que se establece como reducción de emisiones a 15.275 al 1 de enero del año siguiente a la entrada de vigencia del plan, en la teoría el 1 de enero del 2019. El problema está en que tanto respecto del SO2 como del material particulado como del óxido nitroso, estas medidas de reducción para el primer año son iguales a las que están establecidas en el inventario. O sea, no tiene que hacer nada la empresa hasta el primero, en realidad no tiene que hacer nada durante un buen tiempo. Y luego, a contar del 1 de enero desde el tercer año, tiene que reducir o tiene que bajar a 10.600 para SO2, a 700 para material particulado y a 10.000 toneladas para NOx. El problema que nosotros vimos ahí es que respecto de lo que se había establecido en la tabla 1, para SO2, la emisión, el inventario era 10.301. Por lo tanto, está sobre incluso lo que efectivamente hoy día están emitiendo. O sea, todavía tiene un margen para crecer en sus emisiones respecto de CO2. Respecto de material particulado, son 382. Y respecto del NOx, 8.557. Tomando como año base, exactamente. Tomando como año base. Bien, y luego, respecto de ENAP refinerías, se produce otro tanto, porque respecto de lo que ocurre el 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigencia, los valores que están aquí establecidos como reducción de emisiones son los mismos del inventario, o sea, 2.148 para SO2, 1.103 para material particulado y 1.475 para el óxido nitroso. Y luego del sexto año, es decir, ya completada la vigencia del plan, lo que debe hacer es una reducción a 1.600, 656 y 1.350 respectivamente. El problema está en que nosotros vemos que en el inventario que se había hecho, o en uno de los inventarios que se había hecho, era de 1.711 como año base, de 1.170 en el año base y de 1.197 en el año base. ¿Qué implica todo esto? Bueno, que evidentemente cuando se toma un techo tan alto, las reducciones respecto de algo que no se ha emitido efectivamente son un poco formales solamente. Bien, pasando a la segunda gran observación. La segunda observación dice relación con los límites máximos de emisión para las calderas, los cuales se estimó que eran superiores a los establecidos en el anteproyecto, respecto sobre todo de los contaminantes el SO2 y el NOx. Y esto tiene mucha importancia, obviamente, como vamos a ver a continuación, porque en el fondo aquí hay un cambio que se produce entre el anteproyecto, ya no el documento anterior, sino que ya el anteproyecto que se había elaborado y lo que aparece como decreto supremo que contiene el plan. Así, por ejemplo, si uno se fija en las flechas acá, para las calderas, por ejemplo, para SO2, calderas que tienen esta potencia, se había establecido en el anteproyecto, perdón, en el plan, un límite de 200 microgramos por metro cúbico normal de aire, y en cambio lo que se proponía en el anteproyecto era de 50, es decir, aquí tenemos un salto que pasa en 4 veces el aumento para las calderas desde 50 a 200. Y luego, para las calderas existentes, respecto del NOx, las partes por millón, aquí cambian todos los valores porque se pasa de 200 o de 100 a 650 y 500 y a 200. Entonces, ahí claramente hay una diferencia, por decirlo en términos muy neutros, entre lo que se había aprobado o lo que se había señalado en el anteproyecto y luego lo que aparece en el plan. Y sin que haya... En realidad esos cambios pueden producirse, la Contraloría no tiene ningún juicio respecto de eso, lo que pasa es que hay que fundarlos y no están suficientemente fundados. Pero sí es llamativo que se haya llegado técnicamente a esos valores y luego aparezcamos con valores que son 3 veces superiores o 4 veces superiores. Como consecuencia de todo lo anterior, entonces en el dictamen de la Contraloría se concluye que las medidas dispuestas para las aludidas fuentes puntuales, diseñadas sobre la base de esos niveles que son mayores a la real contribución de emisiones por parte de ellas, no se traducen en una efectiva reducción de los contaminantes de que se trata. Y esto es muy central, por lo que el presente instrumento de gestión ambiental no cumple con la finalidad que la normativa le asigna. Y eso, en definitiva, señor presidente, por su intermedio, es el fundamento de la representación de este plan, que, como dije al comienzo, desde la perspectiva de la Contraloría y en cumplimiento de lo que establece la normativa, un plan de descontaminación debe hacer lo que su nombre dice, que es descontaminar. Eso es todo.
Bueno, de ahí vamos a entrar en una etapa de preguntas. Le agradecemos la exposición a nuestro contralor, don Jorge Bermúdez, y por supuesto vamos a escuchar ahora también a nuestro ministro Marcelo Mena, para que se refiera a la posición del ministerio. Y de ahí le daremos la palabra a los parlamentarios, que les pido que se anoten. Un dato, después del oficio de representación, ¿han vuelto a tener reuniones entre el ministerio y...? Tuvimos una reunión, presidente, por su intermedio, tuvimos una reunión para explicar directamente los alcances que tenía la representación. Eso fue la semana pasada, ¿no? El lunes, sí. Ya. El lunes. Claro. Perfecto. Ministro. Gracias, presidente. Quisiera agradecer también al Contralor porque nos dejó con mayor claridad aún de los cambios que tenemos que tener para poder modificar el plan de descontaminación y llegar a un buen término a su tramitación. Evidentemente la contaminación atmosférica emerge ya con mucha fuerza como el principal problema de salud ambiental global y está asociado a efectos en salud muy profundos, y es el tema más importante para los chilenos y por tanto lo estamos abordando con mucha fuerza y estamos haciendo estos planes de descontaminación. Y evidentemente hay esfuerzos que hemos dejado estar en regiones, y hay esfuerzos que tenemos deudas con algunas zonas. Como ustedes bien conocen, la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví tiene grandes actividades industriales en donde hay una serie de monitoreo por parte de una red privada. Ya tenemos instalada por primera vez una estación de monitoreo pública en Concón, que está pronto a inaugurarse y que va a estar con datos disponibles siempre con transparencia. Y esta es la estación actual, esta es la situación actual de material particulado MP2,5 en la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, con las estaciones de Quintero y Puchuncaví con niveles de diario, digamos. No hay eventos de episodios de invierno, entre comillas, porque la norma diaria no se supera. Hay un mayor nivel de concentración en zonas de mayor concentración urbana, como el caso de Concón y Quintero. Y por otro lado, hemos visto que no ha habido grandes cambios, y uno podría decir que hoy día Concón, en la norma diaria, estaría un poquito más bajo de lo que sería latencia en material particulado fino MP2,5 y con menores concentraciones todavía en Quintero. Es decir, el problema ahí no es un problema estacional asociado a la contaminación de invierno, como se conoce y hemos visto acá, sino que más bien tiene que ver con emisiones más permanentes. Y como vemos acá, los Maitenes, la Greda, son niveles que son más bien bajos, considerando, por ejemplo, ciudades como este mismo valor de en torno a 200 para Coyhaique, o en torno a 110 para Santiago. Es decir, el tipo de contaminación es distinta. En la concentración anual, acá tenemos una norma de MP2,5, que es lo que da la saturación por el informe técnico y que funda el plan de descontaminación. Se da fundamentalmente con la zona de Concón. Nosotros, cuando quisimos hacer un diseño, entendíamos que había una interrelación entre las emisiones que puedan ocurrir en Concón, Quintero y Puchuncaví, y por tanto no bastaba tomar medidas solamente en Quintero, Puchuncaví, sino que efectivamente había un traslado de la contaminación que requería un enfoque más regional. Esto entonces justamente por eso se llama plan de descontaminación. De lo contrario, esto sería un plan de prevención al no haber saturación en ninguna de las estaciones de Quintero ni Puchuncaví. En cuanto a Concón, hemos visto también que en el tiempo reciente ha habido cierta reducción. El año 2016 y el año 2017 son años que son de menor concentración anual, e incluso uno podría pensar que estamos hablando de que están cercanos a la latencia y no la saturación. En Quintero pasa similar, un valor bastante bajo en comparación con otras estaciones de monitoreo de Chile. Los Maitenes y la Greda están en torno a 13, que es decir, son más parecidos a comunas de menores emisiones que de mayores emisiones. Entonces, por tanto, en la concentración anual esa es la problemática. Y en material particulado MP10, la norma diaria que hemos tenido vigente de hace varias décadas, está alejado porque efectivamente esto no es una contaminación de invierno necesariamente, y por tanto está bien alejado de superar esas normativas. Quiero destacar dos cosas sí importantes: que cuando aparece un esfuerzo de reducción de emisiones no tan claro, quiero recalcar que este plan de descontaminación
se sobrepone a dos normas de emisión importantes que entraron en vigencia el año 2015 y el año 2016 y que por sí tienen reducciones importantes. Entonces el plan mismo no es el actor que genera ese cambio, pero sin embargo hay medidas que están incurriendo en inversiones para reducir la contaminación y eso es lo que hemos visto hasta ahora que ha causado esta tendencia de baja. Y podemos ver acá el MP10 anual, por ejemplo, estaríamos en latencia en lugares como Concón y no estaría superada la norma anual siquiera en MP10 en la zona. Para seguir avanzando, MP10 en general estamos bien. SO2 es el problema de la zona, pero no las normas vigentes. Como ustedes pueden ver, en dióxidos en Concón, la norma anual de SO2 nos encontramos con que está muy baja, en Quintero más alta, pero el problema de Quintero y Puchuncaví es el tema de los episodios que hemos visto, que fueron los que ocurrieron en la GREA de corta duración, pero de alta intensidad. Y para eso hemos estado acá en esta misma Comisión de Medio Ambiente discutiendo de que queremos intentar hacer la aprobación de la norma de dióxido de azufre horaria, cosa que estamos ya cercanos a hacer, porque se acuerdan del impasse que tuvimos con el Ministerio de Salud, que no estaba de acuerdo con la normativa que se aprobó el Consejo de Ministros. Entonces tenemos ya la norma diaria, tampoco un problema, pero la norma horaria, quiero decir primero que todo, acá están todos los datos más de la zona, había una reducción importante. Las inversiones de reducción de sulfuro en las termoeléctricas, en torno al 80%, y en torno a un 25% en fundiciones, como Codelco, en que entraron en vigencia el año 2015 en diciembre y el año 2016 en diciembre, ambas han significado reducciones que se han observado. Y si uno ve que los episodios de la GREA que dieron concentraciones por sobre los 600 microgramos horarios, hoy día estamos hablando de que en estaciones como Maitene está en torno a 300, el valor 88 más alto, vemos que en Campiche, la GREA, las concentraciones han bajado mucho. Tenemos problemas todavía en lugares como la estación Quintero y es por eso que queremos hacer esta norma y queremos insistir en esta norma también. Quiero recalcar entonces que la norma de emisión termoeléctrica está vigente en la zona en material particulado y en dióxido de azufre desde el año 2015, 2013 material particulado en diciembre y por tanto está hechas las inversiones y por tanto esto es una fotocopia en todo caso, hay una reducción importante. Lo que ocurre es que con Puchuncaví el enfriamiento, el sistema de sulfurización ocupa agua y por tanto, por mucho que se limpie, tira vapor. En cambio el sistema de Tocopilla al ser seco no tira vapor y por tanto se ve que hay una reducción, en cambio no se nota tanto ni en Huasco ni en Puchuncaví, que es una lástima. Pero sí en efectos de salud hay reducciones muy sustanciales. Y quiero también decir que efectivamente esas medidas han servido. Si uno ve las enfermedades respiratorias de la zona comparado al hospital de Quintero, que está operando y reportando datos del año 2014 versus 2017, hay una reducción del 64% de las visitas de urgencia por crisis obstructiva, que está justamente asociado a las concentraciones agudas de dióxido de azufre. Y las enfermedades de urgencia respiratoria totales han bajado en torno al 28%, y esa es una tendencia que hemos visto en Mejillones y en Tocopilla también, fruto y con el timing asociado a la descontaminación. Por tanto, quería comentarles de que cuando uno habla que este plan de descontaminación es difícil explicarlo en el sentido de que pareciera ser que estamos haciendo las normas más laxas o que estamos haciendo cosas a la medida, pero efectivamente ha habido una inversión importante que ha traído reducciones que entraron en vigencia no en el contexto del plan de descontaminación, que hay que reconocer, y basado en eso se hace el diseño del plan de descontaminación. Entonces, ¿por qué es importante este plan? Porque es la primera actualización de 25 años de la zona, porque aborda otras industrias que no existían, porque no solamente con Quintero, perdón, no solamente ENAP, Codelco y Gener, sino que hay una serie de otras fuentes puntuales que también han pasado colado todos estos años y a las cuales también se le hacen normas especiales, y por tanto, y la extensión territorial no es solamente Puchuncaví, sino que suma Quintero y suma Concón, cosa que no ocurría en el plan previo.
Permite dar las reducciones adicionales para cumplir la norma anual, que vimos que no es tan difícil cumplir en todo caso, y permite dar control de las emisiones de la zona, particularmente acopios de mineral y otras cosas que son difíciles de regular muchas veces, y la razón por la cual es importante, por la cual nosotros insistimos en un proceso, era porque nosotros queríamos dejarlo terminado y no esperar 3 años de nuevo necesariamente para hacer un nuevo plan de descontaminación. Las observaciones tienen que ver con el inventario de emisiones, como como bien explicó el Contralor, que da emisiones que no son las que están ocurriendo día a día, pero que hoy día tienen el permiso las empresas de poder hacer si es que operaran todas las horas. Efectivamente, estamos hablando de que una termoeléctrica opera en un año normal 80% del tiempo, hay días de mantención, pero por ejemplo un año que fuera seco, por decirle algo, posiblemente tiene el permiso para operar más horas que eso, y por lo tanto, por lo mismo, nosotros quisimos ponernos el peor escenario. Eso pero nosotros no tenemos ninguna intención de permitir que emitieran más, sino que simplemente teniendo en cuenta que hoy día tienen algunos derechos, ponernos en esos escenarios, que fueron escenarios más bien de análisis y no tanto así de permiso, por lo menos no es la intención. Y con respecto al plazo mismo también, y con respecto a algunas normas de emisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego de, primero que todo, la reunión que tuvimos con el Contralor? Segundo, habiendo ya más en profundidad, ya explícitamente lo que el Contralor y Contraloría consideran necesario, es que vamos a plantear nuevamente el inventario de emisiones con las condiciones más frecuentes, las actuales, y eso que es el escenario más restrictivo en emisiones, y frente a eso se les somete a las reducciones que nosotros queremos. Es decir, eso requeriría que en todo escenario habrían reducciones netas adicionales a las actuales, y que efectivamente, si podemos entrar en detalle igual las normas de emisión de calderas. Las calderas nuevas existentes no son la principal fuente de contaminación, estamos hablando de cosas de menor tamaño, y por lo tanto, para tener cierta coherencia con la normativa de que le aplicamos a Santiago o a Concepción, quisimos tener cierta coherencia. Sin embargo, tal cual dijo el Contralor, nosotros no justificamos esto, y por otro lado, quiero decirlo sinceramente, ¿por qué hicimos esto? Porque la verdad es que pasar por Consejo de Ministros significaba dilatar esto, y nosotros queríamos que entrara en vigencia el plan de descontaminación lo más rápido posible, porque como ustedes veían, esto entraba en vigencia el 1 de enero al año siguiente de la publicación, y por tanto, sabiendo que, bueno, efectivamente podía haberse tomado razón, nosotros pensamos que eso era lo que podría haber pasado. Sin embargo, no pasó. Vamos a pasar al Consejo de Ministros el 22 de enero y con las correcciones que hemos estipulado acá en cuanto a las metas de 6 años, que sea coherente, que el inventario sea coherente, que se corrijan los valores de las normas de emisión y que las metas sean asociadas al inventario real y no un inventario basado en los permisos vigentes que tienen hoy día las empresas. Entonces, en resumen, el primer plan de descontaminación en 25 años, han habido inversiones que han permitido bajar las emisiones, pero si existen oportunidades de mejora, tal cual dice el Contralor, un plan de descontaminación tiene que tener medidas adicionales. El plan aborda por primera vez reducciones obligatorias de empresas, otras industrias que no estaban en el plan actual, que fundamentalmente ENAP, tiene medidas más estrictas para los acopios, ya que están implementándose proyectos nuevos, que están con esa nueva norma ya considerada ya por parte de eso. La norma de calidad de aire tiende a una tendencia a la latencia, no saturación. Sin embargo, esto no queremos que se retroceda, y es por eso que también, o sea, si uno hubiera sido como estrictamente basado en lo que podría pasar en 2 años más, perfectamente se podría decir que esto está en latencia, hacer un plan de prevención, pero no es nuestra intención, nunca lo fue. Siempre tuvimos la intención de hacer un plan de descontaminación en la zona, y por tanto vamos a presentar al Consejo de Ministros subsanando las observaciones del Contralor. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a entrar en una ronda de consultas y de inquietudes. Se han inscrito y partimos por la diputada Andrea Molina. ¿Tiene la palabra? Bueno, primero que todo, agradecer a ambas autoridades que estén acá presentes, agradecer al Contralor, al Ministro de Medio Ambiente. La verdad es que nosotros la semana pasada, definimos varios oficios, y uno de ellos tenía que ver con la cantidad de recursos que se iban a dirigir para los planes de contaminación.
Y dentro de la ley del presupuesto 2018 se establece la glosa 07B asociada al subtítulo 22 que dice lo siguiente: incluye 682.377 pesos para la elaboración de planes de descontaminación ambiental. La Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los avances de dichos planes de descontaminación. Aquí habla en general. ¿Cuál es el costo del plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón? Porque aquí no está el desglose. Entonces, vemos que ha habido una disminución de los recursos asignados para los planes de descontaminación del periodo 2015-2017, que se registra en un incremento para el año 2018 un 23,9% respecto al año anterior. Entonces, a mí me llama mucho la atención que si estamos realmente preocupados de hacer planes de descontaminación que funcionen, tienen que ver también con recursos. Y hoy día vemos que en el año 2017 estaba a 550.721 y ahora hablamos de 682.377 millones, pero el tema es cuál es el costo del plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón con respecto a todo el resto, porque tenemos alrededor de 22 planes de descontaminación a nivel nacional. Otra de mis preguntas sería, por ejemplo, al Contralor, dentro de los proyectos de los planes de descontaminación que ustedes están viendo, este ha sido uno de los que ha sido denegado o se le han encontrado, ¿no es cierto?, un montón de situaciones que van en contra incluso de la ley. ¿Acaso el ministro no tenía los antecedentes, y esto se lo pregunto en paralelo, para haber hecho un plan de descontaminación y presentar un plan de descontaminación acorde a los requerimientos que tenía la ley cuando es el ministro el que tiene que basarse en los antecedentes claros y no haber perdido todo este tiempo para que llegara recién a Contraloría para decir, ¿sabe qué? Usted no está cumpliendo con la ley? La verdad es que a mí me llama mucho la atención, ministro, y esto es una bofetada en la cara para toda la gente de nuestra zona. Nosotros estamos a 2 meses de dejar los cargos, usted incluido, y no podemos darle una respuesta concreta a nuestra gente. Llevamos 4 años promoviendo en todos los titulares los planes de contaminación. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que usted asume como ministro de haber presentado planes de descontaminación que en este minuto están siendo denegados? ¿Cuál es el costo del plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón? ¿Qué respuesta le damos nosotros a la gente que votó por nosotros, que nos eligió hace 4 años atrás? Porque aquí tiene que ver con una responsabilidad suya como ministro, no de los servicios. Los servicios transmiten la información que usted genera desde el centro de operaciones. Entonces, con respecto al Contralor, ¿cuáles planes de descontaminación hay a nivel nacional que están siendo analizados por Contraloría y que se encontrarían a lo mejor con las mismas deficiencias que tiene este? Porque yo no puedo dejar de pensar que en otros planes de contaminación usted planteó lo mismo o parecido. Nos podemos encontrar en el norte o en el sur de Chile que vamos a encontrar que Contraloría nos va a denegar esos planes de contaminación. Incluso a lo mejor mucho después que usted deje su cargo. Entonces, ¿cuál es la respuesta al territorio? ¿Cuál es la responsabilidad que se asume como autoridades? Es muy grave. Usted dice, sí, han bajado, las empresas han incurrido en gasto, en poder aumentar, ¿no es cierto?, los recursos. Estamos hablando de Codelco. El resto de las empresas son todas privadas. Las termoeléctricas, la mayoría de ellas son privadas. O sea, usted no ha incurrido en gastos. Entonces, el plan de descontaminación sí tiene que ver con específicamente ir al fondo del tema, a la base del tema, a descontaminar, como decía el Contralor. Y lamento mucho no haber podido estar en la primera fase para haber escuchado atentamente. Pero yo quisiera preguntarle, con respecto a las medidas de Codelco para el dióxido de azufre, la norma de fundición del Decreto Supremo, número del 28 del 13 del 2013, establece en el artículo 19, tabla 2, de que Codelco puede emitir durante su periodo de transición, hasta diciembre de 2016, 16.500 toneladas año de SO2. Luego se impone un límite en la misma norma de 14.650 toneladas año de SO2, artículo 3, tabla 1. Sin embargo, en el año 2013, Codelco ya emitía 13.743 toneladas año de SO2 y el plan, lejos de favorecerlo, aumenta en 14.000 toneladas año. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo lo justifica usted? Yo, si quiere, después le puedo pasar esta hoja con toda la información que tengo. En el caso de la EGENER, reducción para material particulado, según el plan de ventana 1 y ventana 2, se le impone un límite de emisión de 20 metros cúbicos de material particulado. Esto no es efectivo, pues de acuerdo al expediente público del plan folio
1156, esas emisiones corresponden al mecanismo de compensación de emisiones en el CIA de la Central Campiche, donde el titular se compromete a cumplir con el límite de emisiones para fuentes nuevas en las unidades 1 y 2, que es de 20 miligramos metros cúbicos. En consecuencia, el Ministerio solo impulsó límites de emisión a las unidades más nuevas, que son Nuevas Ventanas y Campiche, las cuales pueden llegar a los mismos límites de emisión, considerando que las 4 centrales poseen las mismas tecnologías de abatimiento para material particulado, y las 2 últimas, Campiche y Nuevas Ventanas, son centrales más nuevas que las unidades B2 y B1. Por lo tanto, AES Gener puede cumplir con la propuesta de reducción estimadas por la consultora GeoAire. Después, reducción para material de dióxido de azufre. La norma de termoeléctricas propone un límite de emisión de chimenea para SO2 de 400 miligramos por metro cúbico. El consultor propone que las termoeléctricas se adapten al límite de fuentes nuevas, es decir, de 200 miligramos metros cúbicos, lo que llevaría a que las 4 unidades emitan 4.200 toneladas año de SO2 y no las 10.000 toneladas año propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Tiene antecedente el Ministerio de Medio Ambiente que las centrales hoy en día estén emitiendo menos que lo impuesto a las fuentes antiguas? En otras palabras, ¿cómo funda el Ministerio de Medio Ambiente no respetar la propuesta del consultor respecto de reducir las emisiones a las 4.000 toneladas año de CO2? Y siendo ENAP la fuente más regulada, ¿cómo se fundamenta no respetar la propuesta de reducción realizada por el GeoAire? Esa es parte de alguna de las preguntas que me gustaría hacerle, a ver que usted me pueda contestar, o contestarle en realidad a la gente, no a mí. Uno es representante de la gente como diputado, pero es a la gente la que vive ahí, a la que tienen que dársele respuesta, porque hoy día, a puertas de que ustedes dejen el gobierno, no tenemos un plan de descontaminación que podamos entregarle a la gente y decirle se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque no se hizo como correspondía. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Andrea Molina, ahora tiene la palabra el diputado Urizar. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, saludar al Contralor. Primero, un comentario. Yo parto de la base que todos los que estamos acá, de nuestros distintos roles, estamos preocupados de la defensa del medio ambiente y de la contaminación, y todos hacemos un esfuerzo desde nuestros espacios individuales porque las cosas sucedan de otra forma, pero bueno, suceden como todos sabemos que suceden. Y efectivamente en Concón, Quintero y Puchuncaví, la historia de la contaminación, la historia de montones de cosas, derrame, aire, etcétera, una historia que los vecinos vienen sufriendo hace muchos años, no de este gobierno, del anterior, de todo. Y por lo tanto es un tema que no ha tenido una situación favorable en muchos años. Y uno particularmente, siendo representante del sector, esperaba que las cosas fluyeran en una forma más adecuada, pero esto no ha sido así. Pero no obstante, ministro, yo le quiero hacer como 2 consultas. Usted dio varios datos que a mí me parece que son los adecuados. Siempre uno quiere más, pero son los adecuados y han venido habiendo tasas menores de contaminación, y el dato que usted da de los hospitales es un dato verídico y eso cualquiera lo puede buscar, y uno quisiera siempre más, pero bueno, es así. Entonces, lo primero es, si me pudiera decir, en qué quedó un tema que en algún momento celebramos harto, que fue el Comité de Recuperación, el CRAS, que lo conversamos incluso con la Ceremi, que le puso un empeño enorme en la región. Yo doy fe de eso, pero independiente de los esfuerzos individuales, por eso hay que ser muy responsable y cuidadoso de lo que uno dice, independiente de los esfuerzos individuales que pueda haber tenido la autoridad en la región o usted mismo, el exministro va a venir, termina no siendo quizás lo eficiente y lo aportante que uno quería en la zona. Por eso, un comentario de qué pasó, terminó pasando con el caso, aprovechando que usted está acá presente. Eso primero. Y lo segundo, yendo ya al punto directo, al Contralor, yo le quisiera consultar si el formato de presentación de estos planes a nivel nacional debiera teóricamente, por lo que hace el Ministerio, ser el mismo. ¿Qué pasa en los planes de Valdivia y Santiago, región metropolitana, que terminan, entiendo, siendo aprobados a diferencia del de esta región? Ahí no se pusieron topes más arriba de lo formal,
ahí se hizo efectivamente, o no están hoy día aprobados, quisiera saber cuál es el tema de ese. Y ahí, algo más complicado aún, si el ministro nos plantea que estos últimos años han venido bajando los niveles de contaminación, entonces, con menos razón existe para irse al tope, arriba. Menos razón, porque si efectivamente han venido bajando, la posibilidad teórica de que existan esos niveles de contaminación que en algún momento pudiéramos teóricamente haber tenido, porque nunca se han visto, si no estaríamos, quienes además nos toca vivir por esos sectores, estaríamos todos en otro lugar, no estaríamos aquí. Entonces, si esa teoría ya no es tal, producto de los datos que usted mismo da, ¿por qué en estos planes se usan esos elementos si teóricamente el ministerio debería propender a decir, bueno, nos queremos partir de aquí y de esa forma irnos más abajo? Eso es preocupante, más allá de decirle, Contralor, ¿cuál cree usted, Contralor, que serían los datos medianamente adecuados para partir un plan, para basarse en un plan? Porque yo entiendo que aquí, vuelvo al principio, todos queremos que esto resulte y la Contraloría no está para objetar planes para que esto no funcione, al contrario, quiere que funcionen de buena forma. Entonces, si el tema es que esto resulte, y todos queremos que resulten ya, ¿cuál debería ser teóricamente, al entender de la Contraloría, los niveles en los cuales se debiera partir para que el Ministerio y subsanara los detalles, que al parecer no son tan detalles, subsanar estas situaciones y pudiéramos llevar adelante esto que todos queremos? Lo quieren ustedes del Ministerio, no me cabe ninguna duda que ustedes quieren eso, la Contraloría, nosotros, y más que nadie lo quieren los vecinos de esta zona que durante años han tenido que soportar estas diferentes situaciones. Lo último que quiero decir, que corresponde a nosotros, y algo dijo mi colega la diputada Molina, aquí hay dos empresas, por lo menos dos, ENAP y Codelco, que son parte de esta responsabilidad que tenemos que tener todos los chilenos, que son parte de nosotros. Y yo lo he dicho muchas veces, enojan mis amigos de Codelco y de ENAP, me digo, no entiendo cómo, en la base inicial de estas empresas no está siempre puesto el foco en la calidad de vida de los chilenos y chilenas, siendo que somos parte del mismo, teóricamente, el mismo equipo, porque parece que a veces nosotros hablamos tanto de las empresas, el mundo privado, que es un mundo que no tiene ningún acercamiento a la vida de los ciudadanos y están desalmados el mundo privado. Bueno, quiero decir que estas dos empresas que son del Estado, que son dirigidas por personas que teóricamente están sentados a este lado de la vereda, no tienen ninguna diferencia, y ni hablar del tema de ENAP con los últimos derrames de petróleo, a veces son, varias veces, peores incluso las condiciones que estas empresas le ofrecen al medio ambiente que las privadas. Entonces, aquí no cabe el distingo empresa privada y empresa pública, no cabe por al contrario, debería caer en forma positiva. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ulises. Diputado Sandoval. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar al ministro y al contralor que nos acompañan el día de hoy. En esta comisión el tema de la descontaminación y particularmente la eficiencia o no respecto de los planes de descontaminación ha sido permanentemente, ha estado en el tapete de la discusión de nuestra comisión. En Coyhaique todos sabemos, ¿verdad?, las dramáticas condiciones, a diferencia de Concón, Puchuncaví, que son tres empresas las que aparecen como las principales generadoras. Allá tenemos una causa doméstica, que es el uso de la leña como combustible fundamental para la calefacción y lo que provoca los niveles de contaminación de la ciudad. Y evidentemente cuando uno habla respecto de estos planes, uno ve más que nada que en definitiva como política pública lo que se busca es simplemente tener un listado de chequeos de lista donde se ha cumplido con un objetivo ministerial de construir 10, 15, 20 X planes de descontaminación y probablemente para el ministerio pueda ser súper, y muchas veces el ministro ha señalado también eso como una fortaleza. Hoy día, y aparece también en la exposición, tenemos una cantidad enorme de planes que hace 15, 20 años atrás no existían. Yo fui alcalde de Coyhaique y yo recuerdo que 2008, que me tocó ser alcalde de la capital de la región, en el ambiente local no existía el problema de la contaminación. O sea, no se manifestaba el problema de la contaminación, no era tema de la descontaminación. Por lo tanto, el hecho que hoy día lo estemos afrontando me parece correcto, lógico. Y no es que lo estemos afrontando porque en los últimos 20 años no se ha hecho nada. Yo creo, hoy día el tema que está saliendo, porque además el tema ambiental en el mundo, ¿ya? Hoy día hay conceptos nuevos que han surgido en el último tiempo.
cambio climático, ya hay otros tantos más en el cual se han hecho conceptos muy comunes hoy en día. Pero si nos vamos hacia la historia, hacia atrás, nos vamos a encontrar que no era tema tampoco en el país. Por lo tanto, el objetivo de los planes de contaminación deben tener una correlación más eficiente entre la teoría y la práctica de, en definitiva, lo que se quiere resolver. Y muchas veces acontece, y por su intermedio, presidente, usted mismo, ministro, a veces se utilizan informaciones coyunturales para justificar de que el plan es fabuloso, espectacular. En el caso de la ciudad de Coyhaique, con los niveles de descontaminación, las medidas que contiene el plan son súper teóricas y lógicas, ¿ya? Reducción, mejoramiento de la calidad de la leña a través de la reducción de la humedad de la leña, ¿no es cierto? Cambio de calefactores, más tecnología en el uso de los instrumentos que están utilizando, aislación térmica más eficiente de las viviendas para evitar las máximas filtraciones posibles, y obviamente la campaña de educación pública respecto de la corresponsabilidad que existe. Es lo lógico. Y si uno esa misma medida lo aplica en Temuco, lo aplica en Osorno, lo aplica en Rancagua, lo aplica en Chillán, donde tenemos el mismo problema, es básicamente el mismo plan. En esencia el mismo plan. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no hacemos parte desde la teoría de que las soluciones que estamos apuntando son las reales? Y por eso, por ejemplo, lo hicimos nosotros, yo requerí precisamente al Servicio de Salud la correlación que existía entre los episodios de mayor contaminación y los efectos de la salud de las personas, y no siempre se daba la misma correlación. A veces eran razones que eran circunstancias del propio comportamiento de los elementos que producían los problemas bronquiales. O incluso más, los efectos de mayor o menor descontaminación tampoco se producían por efectos del plan, sino que por condiciones atmosféricas distintas. Usted hizo mención una vez, ¿no es cierto?, de que en el año 2017 hubo una reducción significativa de los niveles de contaminación. Y efectivamente fue así. Pero el año 2017 fue una condición climática, atmosférica, radicalmente distinto al año 2016. Pero eso no era causa para amarrarse de ese tema. En definitiva, uno tiene que medir la eficiencia o no del plan en relación a los resultados de cuánto en definitiva terminamos por reducir el problema. Y en el caso particular, lo planteamos muchas veces, las 4 medidas lógicas, en teoría, no están dando solución en la práctica al problema. Entonces uno empieza a preguntarse en este sentido también, Contralor, porque uno, la sentencia que hace usted, ¿verdad?, de este plan, dice, el presente instrumento de gestión ambiental no cumple con la finalidad que la normativa le asigna. Si uno quisiera aplicar a lo mejor la misma revisión técnica de los planes, Coyhaique sin duda que pasa la misma solución. El plan, en teoría, en la biblioteca, N volúmenes, mucho gasto asociado al tema, ¿no es cierto?, mucha consultoría, mucho estudio, mucha investigación, pero al final la gente sigue viviendo con los mismos niveles de contaminación, padeciendo el problema y por lo tanto no resolviendo el fondo del tema. Como bien dice el Contralor, plan de descontaminación es para descontaminar, pero no para seguir todo igual. Con lo único que cambió, pareciera ser, es que el Ministerio cumplió con un chequeo de lista de cumplir un objetivo institucional, de tener X cantidad de planes de descontaminación sin pensar en la eficiencia y en la calidad del plan. Por eso, presidente, me gustaría que pudiéramos oficiar, yo creo que también aquí hay un organismo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una subsecretaría de evaluaciones también ex post de los proyectos que se aprueban en este contexto. Rara vez tenemos informaciones de análisis de otros servicios que pudieran estar eventualmente también siendo parte de este tema cuando hablamos de recursos públicos asociados en este tema. Pero creo que hay que hacer mucho más eficiente en el diseño de la solución y no solamente con el mero cumplir con un objetivo de tener una determinada cantidad de planes, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandoval. Vamos a dar la palabra también porque no nos queda mucho tiempo para las respuestas. Solo decirles que a ambos de que acá tenemos una situación puntual, que es la que creo que esta comisión... de ahí le voy a dar la palabra al diputado Chávez. Que es puntual analizar por qué hoy día estamos en una situación donde hay una diferencia, y que usted bien lo señaló en su intervención, Contralor, que es de fondo, que no es solamente, para el organismo que tiene que finalmente hacer la toma de razón, no es un hecho de incorporar números, sino que es tratar de buscar una concordancia entre lo que entrega el Ministerio de Medio Ambiente en su plan y que es lo más apegado a la realidad, porque el efecto
que buscan estos planes finalmente es poder tener un nivel de descontaminación menor. Y que nosotros entendemos que si la norma ustedes lo colocan en el máximo, lo que ocurre es que los efectos reales de esta descontaminación o con el mismo gráfico que usted presentó, se coloca en un nivel que está muy alejado de la realidad, y usted señaló, ministro, de que a lo mejor en situaciones excepcionales, durante el periodo que dure este plan, se pueden dar condiciones distintas, dado otros efectos, pero lo importante es poder llegar a una aprobación y a una toma de razón para poder implementar el plan, que sea lo más coherente y que al momento de evaluar estos planes efectivamente signifique una reducción de los niveles de contaminación, tanto para las principales empresas que usted ha colocado el acento de que son las empresas contaminantes y no ha dado los ejemplos, como también tal vez de otras empresas. Esa es la finalidad. ¿Por qué lo hicimos con esto? Porque finalmente hay implementación de otros planes y de otras regiones, y nosotros creemos que en la medida en que ustedes vayan a tomar razón con una metodología que la Contraloría ya ha señalado, que debe ser lo más real posible, tomando además el anteproyecto y no colocándose en un escenario distinto, que si uno escucha a las organizaciones, lo que han dicho es que finalmente se está favoreciendo el funcionamiento de las empresas, porque finalmente los niveles que ellos tienden a mejorar van a ser marginales, y no como lo señalan ustedes en sus observaciones, que debieran propender a tener de manera sistemática una disminución de los niveles de contaminación en el tiempo. Es lo que nosotros esperamos, y yo en particular como presidente de esta comisión espero que puedan ustedes en las reuniones formales e informales llegar a niveles de acuerdo para que efectivamente estos planes puedan tener toma de razón y los vecinos del sector puedan sentir de que efectivamente estos planes van a permitir en el plazo que efectivamente van a tener el efecto real. Diputado Chávez, antes de pasarle la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera agradecer la presencia tanto del señor Contralor como del señor Ministro. Yo quisiera consultar en relación a las exposiciones, porque en el fondo el punto está planteado en torno a las líneas bases en las cuales se ha adoptado la información. Y es ahí donde yo quisiera hurgar un poco más, porque yo no sé si esta información, que forma parte de este inventario para estos efectos, es una información que entrega el Ministerio, lo entrega la empresa, un poco de dónde surge, cuál es la fuente para poder llegar a esa información que forma parte de la línea base, más allá de lo que aquí el señor Contralor ha señalado, que es un problema de desde dónde usted va a hacer la medición. Ese es el punto. Y esto lo digo a propósito de que a la luz de la misma presentación se señala como el año 2013. Y estamos hablando de un plan que es 2017. Entonces, eso es normal, que poder considerar una información que a lo menos tiene 4 años de antigüedad, para los efectos de lo que precisamente el señor Contralor ha señalado, digamos, de establecer fehacientemente cuál es la línea base con la cual tú vas a empezar a medir. A mí me parecería más lógico, pero esta es mi idea, que no necesariamente tiene que ser la que es correcta, pero parecería más lógico establecer probablemente en un determinado número de años un promedio, y a partir de eso tú estableces tu línea base. Pero medir, por eso lo pregunto, un año, que además son 4 años atrás, pareciera que no contribuiría con lo que el mismo Contralor ha señalado acá, que es poder tener una línea base que efectivamente sea veraz. Entonces, eso es lo primero que quisiera preguntar. El señor Ministro ha señalado como explicación de esta disociación de información, si lo entiendo bien, ha señalado 2 causas: que habrían más fuentes
que estarían contribuyendo a esta línea de base, y además que el territorio sería más amplio del que se ha señalado. Ahora, aquello pudiendo ser cierto, yo entendería que eso tiene que ser explicado y eso tiene que ser justificado. Entonces, por eso no logro comprender si eso es así, porque no ha sido materia de conocimiento por parte de la Contraloría a fin de que eventualmente en su análisis pueda decir efectivamente están estos dos elementos, pero el Contralor de lo que aquí ha señalado, él ha dicho con precisión, dicho aquí hay 3 fuentes y este es el territorio. Entonces, ha constado esta situación que el señor ministro ha señalado, en términos de que aquí habrían otras fuentes y que sería un territorio más amplio del que en su análisis han llevado adelante. Creo que sería importante poder conocerlo. Y también esta forma de cálculo del inventario es algo usual, porque aquí ya se ha señalado que también la preocupación de varios parlamentarios de esta comisión dice relación con los otros planes de descontaminación que están presentados, están en diversas etapas de tramitación. Si acaso nos vamos a encontrar con este mismo problema a la hora de poder establecer con precisión cuál es la línea base de información. Entonces, estas formas de cálculo de las líneas de base son respecto de este plan o es una lógica que se utiliza o que ha estado utilizándose respecto de los otros planes, porque si la respuesta fuera afirmativa ya entenderíamos que estamos frente eventualmente a un problema que pudiera ser corregido en el intertanto. Y las otras dos preguntas son más bien de que llaman la atención a propósito de las presentaciones. ¿Es normal, señor Contralor, que existan tantos ingresos formales e informales? Porque yo reviso acá, a partir de lo que en la presentación se ha señalado, por ejemplo, en Valdivia se habla de 3 ingresos formales, 4 informales. En la región metropolitana, que también estuvo en su minuto también un poco en el debate, hay 5 formales, 4 informales. Huasco, 2 formales, 2 informales. El que estamos conversando, 3 formales, 3 informales. Es decir, y cuando aquí uno revisa el hito de la tramitación de este plan, uno ve que aquí existen muchos ingresos y reingresos. Entonces, digo, a uno le parecería lógico que con una conversación, un ingreso, se ponen de acuerdo las partes a ver qué pasa aquí. Estos son los temas que nosotros necesitamos, que seguramente la Contraloría dice, estos son los temas que necesito que ustedes nos puedan subsanar o nos puedan aclarar, pero aparecer con tantos ingresos y reingresos me llama la atención. ¿Esto es normal? ¿Es algo normal? Si nos pudiera señalar aquello. Eso es lo que yo quisiera consultar. Muchas gracias, presidente, y por supuesto a nuestro invitado. Bueno, vamos a entrar en la ronda de consultas. Solo hay 2 palabras pedidas que me han dicho que van a ser muy breves porque son las 4:23, entonces no podemos perder más tiempo. Diputado Vallespín. Muy breve, presidente, porque estuve mirando la presentación, no pude estar presente el Contralor porque fui a defender un proyecto medio contrato de arrendamiento a Constitución. Pero yo me quiero detener en un tema que es fundamental que el ministro lo pudiera aclarar, porque observaciones no subsanadas. Ese es el tema fundamental, porque de alguna u otra manera, si se mantiene la observación y se llega a quitar la ilegalidad del instrumento, la conclusión es que el Contralor no encontró mérito suficiente, antecedentes suficientes o datos plausibles como para decir, ok, esta diferencia de inventario que hay, la entiendo y puede seguir adelante. O sea, no hubo convencimiento, por tanto, a mi modo de ver, no hubo antecedentes suficientes para que eso cambiara. ¿A qué obedece aquello? Esa es mi pregunta de fondo, más que una respuesta, que algo sé, ver lo que dijo usted, ministro, que podían existir otras fuentes, etcétera, pero la verdad las cosas es que el inventario va asociado a fuente y eso va asociado a las medidas, eso va asociado a los costos, va asociado a los impactos. O sea, hay una coherencia sistémica gigantesca. Si eso no se da, todo lo otro uno puede decir es completamente incoherente.
Y esa es la preocupación que yo tengo, porque si esto se repite en los otros planes, vamos a tener una complicación grande para los ciudadanos. Y ese es el punto de fondo. Y además, no quiero prejuiciar, pero sí poner un tema sobre la mesa. Que de alguna u otra manera, si el inventario dice A y lo que dice la autoridad ambiental es una delta, hay un espacio mayor de tolerancia de lo que esa fuente emisora puede emitir, hay otro instrumento de gestión ambiental como la compensación, en la cual usted le está entregando a esa empresa patrimonio, capital, recursos. Y ese es un tema súper importante de aclararlo, porque si no, hasta uno podría decir, mira, se está creando el espacio para que acá se produzcan otro tipo de interacciones, otro tipo de negociaciones, que no sé si son tan transparentes o no. Entonces, esa preocupación es de fondo, ministro, y eso me gustaría escuchar en su respuesta, porque creo que lo que no puedo poner en duda, porque eso está súper claro, que los hechos son los hechos. Se declaró ilegal y no se subsanó. Por tanto, no hay mérito para levantar la observación y eso me parece muy grave. Gracias, diputado Vallespín. La última acotación, la diputada Molina. Así es, dentro de la misma línea, presidente, me gustaría que el ministro nos explique por qué se favoreció a GENER permitiendo transar la reducción que no va a hacer, ya que el techo de emisión nunca fue su techo real, sino el máximo que podría emitir teóricamente. Y lo que emite es 350 toneladas y se le permite con plan de descontaminación emitir hasta 700 toneladas. Y lo que no ocupe lo puede transar con alguna empresa nueva que se quiera instalar en la zona. Entonces, a mí me parece increíble que se le entregue a una empresa 700 toneladas para transar. O sea, ¿cuánto más vale esa empresa hoy día con 700 toneladas que no va a ocupar en términos solamente económicos? Y que puede mover en el mercado, cuando es la autoridad la que tiene que regular eso y restringirlo. Y que cabe dentro de la misma línea, pero hoy día yo pongo el ejemplo específico. A mí me gustaría saber por qué usted plantea esto dentro de ese plan de descontaminación y cuál es la explicación. Porque yo no veo ninguna explicación a partir de ello. Solo veo que a GENER se puede llenar más los bolsillos de dinero. Gracias. Bueno. Lo dije en el momento, presidente, permiso. No solamente para que no se nos pase, que el Contralor lo hizo en su presentación, que el ministro nos pueda hacer un comentario sobre esta inconsistencia en los números del anteproyecto y del plan. Eso, gracias, presidente. Bueno, por eso estamos acá. Esa es la diferencia. Eso. Ya. Contralor, y de ahí el ministro. Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría hacer una brevísima aclaración del punto de vista del rol de la Contraloría acá y tal vez con eso ya voy a ir respondiendo algunas de las preguntas. Nosotros lo que tenemos que hacer es verificar, obviamente, la legalidad del plan, como de cualquier acto administrativo, y lo que hacemos es contrastar lo que dice el plan con lo que está en la normativa. La normativa, así dicho en términos muy breves, es que el plan sea de descontaminación, es decir, que vuelva a una situación de normalidad ambiental a partir de una norma que se ha fijado, que es una norma primaria. Eso es lo que hace el plan y por lo tanto eso es lo que tiene que verificar la Contraloría. Por lo tanto, si la autoridad ambiental toma como base un inventario que es teórico, un inventario de emisiones, o un inventario de emisiones que es real, es una decisión que tiene que tomar la propia autoridad. Nosotros no podemos, y eso ya sería una decisión más bien de tipo, en este caso, de política ambiental, en que la autoridad dice, bueno, vamos a tomar el inventario teórico o vamos a tomar las emisiones reales que efectivamente se produjeron. Pero cuando se hace esa opción, tiene que ser coherente. Obviamente tiene que haber una coherencia entre lo que se hace en todas las etapas del plan y no puede aparecer en algún momento de una manera así como un poco más o menos infundada. ¿Por qué se hace un cambio desde algo que había y que incluso se había puesto a disposición del público para que opinase como inventario de emisiones de carácter real versus uno que es más bien este escenario que es el techo máximo que tendrían las empresas para poder emitir? Entonces, probablemente, y eso aquí debo decir que no lo sé, probablemente en los otros planes se ha tomado una u otra opción. Yo no, la verdad, y con eso también creo que le estoy respondiendo ya al diputado Sandoval y al diputado Chávez también, yo no sé si en los otros planes se tomó un inventario real o teórico o con máximas emisiones. Lo que pasa es que en esos planes no se dio este problema de falta de consistencia entre los inventarios que se estaban tomando. Pero no es una decisión que nosotros tomemos como Contraloría ni es algo que nosotros podamos verificar. Si hay buenas razones para que sea un inventario teórico, perfecto, pero tiene que ser una cosa coherente a lo largo de la tramitación del plan. Y esa es la observación, es esa falta de fundamentación que tiene esa opción técnica. Hay una falta de fundamentación técnica que se hizo
que se hizo en ese caso. Por lo tanto, eso yo simplemente lo tengo que dejar planteado. Habría que hacer tal vez una evaluación de cómo se hicieron esos planes de otro tipo, pero que nosotros no nos corresponde a nosotros hacerlo. Entonces, eso es lo primero. Como dijo la diputada Molina, efectivamente en todos estos planes debe haber recursos que están asignados. O sea, y desde los primeros planes de descontaminación hay una serie de medidas que quedaron en el papel solamente porque no estuvieron los recursos asignados. Y eso, desgraciadamente, es la historia ambiental de este país. O sea, recursos, no sé, voy a dar un ejemplo que conocí más o menos de cerca, de reforestación, por ejemplo, en la cuenca de Santiago. Reforestación que en realidad nunca se hizo porque no había los recursos y no se le entregaban los recursos al organismo sectorial que era CONAF para que lo hiciera. Pero otras medidas sí se adoptaron, no sé, pavimentación de calles, por ejemplo, eso hoy día casi no es tema la emisión que se produce por calles que no estén pavimentadas y así sucesivamente. Pero los planes no juegan solos en realidad, los planes juegan con otras medidas. Uno debería pensar acá que tal vez, como dijo el propio ministro, la norma horaria sería una buena medida que se debería adoptar en el caso de Quintero, Puchuncaví y Concón, porque claramente estos picos de contaminación van más allá del plan. Con las medidas que hay, y a mí me queda la sensación de que incluso esa zona, con la normativa que hoy día tenemos, ni siquiera debería ser una zona saturada, debería ser solamente una zona latente. Pero eso, a mí, perdónenme que lo diga así, pero como ciudadano me lleva a pensar que eso es real o no. O sea, efectivamente ahí hay contaminación y hay problemas de contaminación, entonces eso sería como un contrasentido. Entonces, claramente a veces no todos los instrumentos sirven para todos los problemas ambientales que se puedan presentar. Ahora, desde el punto de vista de la tramitación de los planes en la Contraloría, y aquí creo que también voy a ir respondiendo, nosotros hemos tramitado los planes de Andacollo y otros sectores, el de Coyhaique, el de Osorno, el de Chillán y Chillán Viejo, el de Talca Maule, el de Temuco Padre Las Casas, el de la región metropolitana y aparte esos que están ahí. ¿Y por qué esa tramitación? En realidad la Contraloría podría, con los reingresos y ingresos formales e informales y estas conversaciones que se dan entre medio. Porque en estricto rigor lo que podría hacer la Contraloría es decir, mira, aquí están las 109 observaciones que se le hacen al plan, el plan está rechazado y hágalo de nuevo. Y eso significaría una tremenda carga para la administración. O sea, nosotros podríamos en marzo del año pasado haberle dicho al Ministerio, ¿sabe qué? El plan con 109 observaciones no es posible que pase y por lo tanto no hay posibilidad de tramitación alguna. Y lo mismo hubiese pasado con casi todos los planes, salvo los más sencillos que se refieren a una sola fuente contaminante, como el caso de Coyhaique, que es un solo problema del ambiental y que a lo mejor se podría solucionar de otra manera. Entonces, ese es el problema. Entonces, la Contraloría, y no bajo mi gestión, sino que mucho antes, ya desde antiguos Contralores, lo que hace es pone de manifiesto estas observaciones, los instrumentos se retiran, se reparan, se arreglan, pero el problema que viene ahí es que normalmente se arreglan y se le hace un agregado que había quedado pendiente. Entonces vuelve a ingresar y ya no es el mismo documento, sino que hay que volver a revisarlo, más esas cosas que se volvieron a agregar, y ahí surgen de nuevo otras observaciones o cosas que quedan pendientes. Entonces en ese ir y venir de estos instrumentos que son tan largos, al final empieza a pasar el tiempo y obviamente que llegamos a esta cantidad de meses de la tramitación. Entonces, ese es un problema porque en el fondo nosotros como Contraloría estamos un poco entre la espada y la pared, porque por un lado podríamos aparecer como súper intransigentes, rechazando y diciendo esto está representado, tiene que hacer de nuevo el proceso y eso sería un desastre de todo punto de vista, o asumir el costo de que nos digan que la Contraloría es súper tramitadora, que se demora mucho en hacer las cosas, pero que está tratando de hacer el trabajo. Entonces, ese es un problema que tenemos. Ahora, si han bajado... Obviamente que han bajado los niveles de contaminación, a mí no me queda ninguna duda de lo que se ha expuesto por el ministro, todo lo contrario, eso es simplemente para felicitarse como país. Pero también es verdad que cuando uno fija una norma, lo que está haciendo es fijando una norma de compromiso. O sea, cuando hay normas ambientales, lo que estamos diciendo es el compromiso entre lo económico, lo social y lo ambiental. Las normas ambientales no son normas puramente técnicas, son normas que son normas políticas que están consensuadas. Por lo tanto, eso no quiere decir que cumpliéndose la norma no haya contaminación. Sí hay contaminación. Y por lo tanto, respecto a la pregunta que hacía el diputado Urizar, respecto de cuáles son los datos más adecuados en los cuales debe basarse el plan, desde dónde se debería partir o desde qué momento se debería partir. La verdad que, de nuevo, esa no es una decisión que tome la Contraloría, esa es una decisión que toma la Administración. La Administración podría haber dicho, mire, el peor año de contaminación fue el 2013, por ejemplo, y por lo tanto eso es lo que tomamos como techo. Pero es una convención, o sea, es algo que tiene que tomar la autoridad sectorial, esa decisión, no nosotros. Entonces, pero tomada esa decisión, nosotros tenemos que ver que eso sea coherente a lo largo de la tramitación, como ya había dicho. Respecto de la eficacia y eficiencia de los planes que nos planteaba el diputado Sandoval, y respecto específicamente de Coyhaique,
la verdad que a nosotros, yo durante mi vida profesional anterior a este cargo me dediqué mucho a los temas ambientales, así que claramente yo, tal vez como profesor de Derecho Ambiental, desearía ver otras medidas, por supuesto, o más audacia incluso, pero no es mi rol hoy día. Por lo tanto, yo no le puedo decir si esas medidas son eficaces o no. Lo que sí puedo decir que respecto de ese plan, como ocurre en casi la mayoría de las ciudades de las zonas centro, sur y sur austral de Chile, los planes son muy sencillos porque en el fondo se refieren solo a la calefacción a leña. Entonces, claramente uno tiene identificado las miles de fuentes con un solo contaminante que es la leña. Entonces, a partir de ahí uno debería tomar las decisiones. Claro, tomando en cuenta el contexto, que hacer un cambio tecnológico ahí es muy caro. O un cambio así de buenas a piñeras. A primeras. A primeras no. De buenas a primeras. Respecto de lo que me preguntaba también el diputado Chávez, respecto de si hay otras fuentes o es otro el territorio. La verdad que uno si mira el plan, ha identificado otras fuentes, ¿ya? O sea, aquí se han identificado 3 fuentes principales, que son las 3 grandes empresas, que se denominan como puntuales, pero después en realidad hay una serie de otras fuentes mucho más pequeñas que en términos porcentuales son mucho menores respecto del impacto que producen en esa cuenca y en ese sector. Entonces, por eso las medidas del plan, es decir, las reducciones de emisiones están apuntadas sobre todo a esas 3 fuentes. Y por eso el plan de hace 25 años lo que hacía era fijar, en realidad, solo reducciones de emisiones, y lo decía con nombre y apellido, para Codelco, que en ese tiempo era Enami, y para AES Gener, que en ese tiempo tenía otro nombre, otra razón social. Entonces, la verdad que hay otras fuentes, pero son muy marginales respecto de lo que ocurre en el sector. Ahora, ¿es esta fórmula de cálculo habitual? Yo ahí no lo sé. No soy técnico en la materia, no lo sé. Vuelvo a decir lo mismo, creo que si se toma un inventario hay que ser coherente nomás en cómo se aplica el inventario. Eso es lo que podría decir. Y bueno, creo que lo de los trámites y la tramitación ya lo respondí. Finalmente, lo que me planteaba el diputado, lo que planteaba el diputado Vallespín, claro, efectivamente aquí lo que se abre es un espacio para la compensación. O sea, lo que aquí hay, y en realidad siempre ha existido en ese sector, es un mercado informal de compensación. O sea, en que yo tengo autorizado tanto por mi resolución de calificación ambiental, me pagan el horno o la caldera, reduzco tanto y eso lo vendo a ese que quiere ingresar en ese lugar. Eso desgraciadamente es un efecto que se produce cuando uno hace ese tipo de cálculos de los inventarios. Eso es lo que puedo decir, señor presidente, por ahora. Muchas gracias, Contralor. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestro ministro. Sí, ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, presidente. Quería comentar que en general, bueno, te voy a dar un contexto general. Cuando nosotros Ministro, por favor. Cuando hablamos de planes de descontaminación, hemos hecho mucho y yo creo que en este tiempo, sabiendo que se hicieron 10 desde que se creó la Institucionalidad Ambiental hasta el año 2013, el hecho de que estemos ahora aprobados ya los 14 planes de descontaminación y quedan un par más por tomar razón, hemos aprendido todos mucho de cómo poder mejorar los planes de descontaminación y ese trabajo ha sido súper provechoso. Había una institucionalidad ambiental distinta, los planes nuevos de Santiago, por ejemplo, tienen que hacerse cargo que hay una superintendencia de medio ambiente, hay una serie de distintos actores que y ha sido súper bueno ese trabajo, la interpretación de cuál es el rol de fiscalización de la misma superintendencia, si va a ir a una fuente puntual, si va a hacer algo con la leña, hay un montón de discusiones que se han dado, yo creo que eso ha sido súper bueno y hoy día hemos avanzado y tuvimos discusiones acá mismo con respecto al trámite de Santiago, ¿no es cierto? Pero la realidad es que hoy día se tomó razón el plan y está vigente y se corrigió y así va a pasar todo el tiempo y así podría haber pasado perfectamente con este plan y nuestra intención es justamente reparar ahora mismo todas las observaciones e ingresarlo para tomarlo lo más rápido posible. Tenemos el mismo sentido de urgencia que tienen todos. Este plan tiene que partir de la base de que tienen que ser medidas proporcionales a las contribuciones y a los esfuerzos que han hecho cada una de las fuentes también. Entonces, si hoy día nos encontramos con que hace 5 años, 6 años quizás el sector termoeléctrico y fundiciones no estaba muy bien regulado, desde entonces hay esfuerzos que se han hecho. El impuesto verde ha sido muy significativo en la adicionalidad de los esfuerzos, porque muchas empresas van mucho más allá de la normativa ambiental para
pagar menos impuestos verde, y eso es una buena cuestión que también se ha dado en esta misma zona, en donde probablemente nos encontremos con que ya muchas de las empresas estén muy por bajo los mismos umbrales que este mismo plan de descontaminación establece. Pero quedan algunos sectores rezagados, algunas calderas antiguas y fundamentalmente ENAP, porque hay una preocupación muy importante por parte del alcalde de Sumonte, la comunidad de Concón, con respecto a que hay una zona saturada y que es necesario abordar esta medida. Y por tanto, y efectivamente este plan se para en un contexto de mucha institucionalidad ambiental antigua, en donde habían permisos antiguos y mucho entendimiento que hay derechos heredados por parte de los titulares y mucha tramitología con respecto a permisos del CIA, y por tanto en ese contexto se para este plan de descontaminación, sabiendo que todos estos sectores entienden que esos permisos los tienen. Y es por eso que nuestra intención, que no se mostró con esa claridad, es que en cada escenario, máxima emisión o mínima emisión, se cumplía la normativa ambiental. Si eso no fue con la suficiente claridad, nosotros haremos y vamos a hacer las modificaciones en cuanto a los inventarios de emisiones, de manera que sean las emisiones más actuales. El año base 2013 es un año base en donde no se midió directamente ninguna fuente, ¿ya? Hoy día tenemos una norma termoeléctrica vigente de diciembre de 2013 que tiene sondas que mide el óxido de nitrógeno, material particulado, etcétera, y hoy día se reporta eso directamente a la Superintendencia de Medio Ambiente, y al final del año van a hacer un cheque por todas las emisiones. Y entonces desde el año 2013 no teníamos eso, hoy día tenemos condiciones reales, y por tanto va a ser absolutamente fiscalizable, y incluso ya se paga un impuesto con respecto a eso. Eso es un gran avance, ¿ya? Nosotros este es el único plan que es así, porque no tenemos otro plan. Bueno, el plan de Andacollo pasa algo similar. Andacollo, tenemos dos grandes fuentes que están ahí, si opera o no opera, marca absolutamente la calidad de aire, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, tenemos que hacernos cargo de las condiciones reales que tienen ellos, y por eso que en particular es poco menos que está con la perilla de cuántas horas opera, pocas horas, o un año normal, o un año seco, está todo eso incluido. Y por tanto, no fue de mala fe, ni tratar de darle para que vendieran humo, entre comillas, la empresa entre sí, porque incluso para cumplir las metas del plan de descontaminación, frente a la misma participación ciudadana, no se permite que haya compensación interna. Es decir, que una empresa no va a poder cumplir la meta solamente compensando internamente. Si tengo un ENAP que tiene una fuente, no va a tener que bajar de su unidad URA no sé cuánto, 2, o hay una unidad que tiene altas emisiones, esa se baja y no se puede compensar con otra fuente en otro lado, o no se puede hacer con calefactores, o no se puede hacer de otra forma. También pasa lo mismo, o sea, internamente, no pueden compensar internamente, ¿ya? Y por lo tanto, lo que vamos a establecer es que el nuevo límite de emisión se establece con el inventario que hemos visto que es el inventario más probable, ¿ya? Y se le establecen metas de emisión a cada una, y por tanto, a pesar de que ha habido esfuerzos sustanciales, estamos hablando del material particulado, se redujo en emisiones en torno a 80%, en AGNER, en azufre también pasa lo mismo, óxido de nitrógeno, a pesar de eso vamos a hacer una adicionalidad en proporción a lo que se requiere para el esfuerzo del material de cumplimiento normativo, porque de lo contrario estaríamos también cometiendo una ilegalidad, en el sentido de que ir más allá de lo que nos permite, porque estamos acá en un plan que está cumpliendo la norma por poquito, ¿ya? Y por tanto nosotros no podríamos justificar legalmente, sería impugnable si es que nosotros dijéramos una meta que fuera arbitraria. El diseño está para que se cumpla la normativa. Hemos visto que las medidas en curso van camino a cumplir la normativa y las adicionales van a cumplir la normativa. Esa es la razón por la cual nosotros hemos estado diseñando los planes de esa forma, proporción a la fuente. Si faltan más normativas, sí. Por eso nuevamente, vamos a cambiar el inventario de emisiones de acuerdo a la sugerencia para el escenario 1 que el Contralor presentó, que es el escenario real con menores emisiones. Los costos. Los planes de descontaminación no los paga el Ministerio de Medio Ambiente. Los costos son fundamentalmente privados. En este caso, el AGIES, el nuevo plan no lo hemos calculado, pero el AGIES estipulaba que si era las emisiones más probables, costaba 2,5 millones de dólares. Si es que era las emisiones a full, costaba 45 millones de dólares, porque se le exigía más a la empresa que estuviera emitiendo más de lo que está emitiendo actualmente. Por eso costaba más el de full emisiones versus el de emisiones menores. Hay que recalcular y presentar esto a la brevedad al Consejo de Ministros. Y por tanto,
finalmente quería comentar de que los inventarios de emisiones también lo hacemos nosotros, basado en la experiencia nuestra, y que evidentemente los consultores son consultores, pero tenemos metodologías que tenemos que homogenizar. Si uno va viendo cómo se estimó el inventario de emisiones de leña, de Curicó, si así tomamos la onda de los consultores, cada uno tiene metodologías distintas, y nosotros dijimos ya, con todo esto que hemos aprendido, es nuestra la metodología la que vale, y por tanto quería transparentar eso también. Vamos a hacerlo con este caso, que es el único caso que hemos tenido esta condición con respecto al real. Sí, ya. Entonces, finalmente quería comentar, para el diputado Sandoval había comentado con respecto en general, solamente quería hacer una reflexión. China bajó su contaminación en 20% este año pasado, en ciudades como Shanghái, y fue titular de New York Times, y nosotros hemos tenido lugares que hemos bajado 40%, 70% de los episodios, y pareciera ser que definitivamente no es suficiente, queda mucho por delante, pero a lo que voy yo es que también reconozcamos que estos cambios son graduales. Nosotros no vamos a limpiar los problemas, y por eso tenemos un plan de horizonte de 10 años. Entonces, a pesar de eso, en cada zona en que se han tomado medidas hemos tenido mejoras en enfermedades respiratorias, en cada zona. Comparando Coyhaique con Puerto Aysén, mucho menos crisis obstructiva. Si uno compara Lautaro con Temuco o ciudades similares, hay diferencias muy sustanciales. Solamente quería comentar que al final del día lo que importa es que haya menos efecto en salud, y eso está ocurriendo, y eso no se va a solucionar de la noche a la mañana también. Así que solamente decir que nosotros ya hemos visto debajo del capó de cómo se hace un plan de descontaminación, bastante, porque evidentemente acá hay sensibilidades importantes. Que entre un invierno de Santiago sin plan de descontaminación, evidentemente a todos nos preocupa, y por eso trabajamos para sacarlo adelante, pero nunca hubo un problema de voluntad ni de la Contraloría ni de nosotros de poder tramitarlo a tiempo. Simplemente que estas cosas requieren discusión, y en este caso nosotros, atendiendo las solicitudes y comentarios del Contralor, vamos a acoger lo que se nos ha recomendado. Y por tanto va a haber un plan de descontaminación en Quintero con Puchuncaví, y el de Concepción va a funcionar, y el de Coyhaique viene uno nuevo, porque también hay que subsanar el diagnóstico que varía con respecto a las mediciones del año 2014. Presidente. Es que el ministro no ha contestado con respecto al costo del plan de descontaminación Quintero con Puchuncaví, 182 millones. El plan, lo que nosotros solicitamos a DIPRES para presupuesto tiene que ver con la confección de los planes de contaminación. Lo que es recambio de calefactores es otra glosa presupuestaria. Lo que es aislación térmica de vivienda es de MIMBU, y por tanto lo que representa nuestro financiamiento tiene que ver con que tuvimos un grueso de planes de contaminación, fundamentalmente Santiago y Gran Concepción, que tuvieron grandes costos para justificar inventario de emisiones, estudios, etcétera. Y este año está asignado para la implementación 50 millones de pesos, que tienen que ver con más bien hacer seguimiento de las medidas, porque como usted también sabe que estas inversiones son privadas, ya se han incurrido en Aigener, en Codelco, varios cientos de millones de dólares en la zona en estos últimos 3 años, y por tanto, pero el costo que nosotros estimamos de este plan de descontaminación, porque los costos de la reducción que se dieron por norma de emisión termoeléctrica y fundición están en esas normas, y son igual importantes. Sí, 2,5 millones de dólares es lo que cuesta el escenario menos permisivo, y 45 millones el más permisivo, entre comillas, en el sentido de que si tiene más, porque básicamente, si el señor Aigener opera a todo chancho, tiene que reducir mucho más y cuesta mucho más. 2,5, 45 millones de dólares es lo que cuesta el plan. A 45, porque recordemos que esto depende de cuántas horas se está operando cada una de las fuentes. Evidentemente, una fuente que opera más horas va a tener que pagar más para descontaminar. Eso va a tener que hacer un esfuerzo mayor de descontaminación. Es por eso que cuesta 45 millones de dólares este plan. Sí. Y todos los esfuerzos son en torno a 1.200 millones de dólares, todos los esfuerzos de plan de descontaminación de Santiago, sumado son 1.200 millones de dólares más o menos lo que cuestan todos los planes. Bueno, ministro, le quiero agradecer también, Contralor, les quiero agradecer, es muy importante para esta comisión que ustedes hayan también coordinado para poder venir de manera conjunta. Creo que tener de primera fuente, obviamente, por un lado las observaciones y por otro lado la respuesta del ministerio, que ha comprometido acá
acciones en conjunto para poder tener un plan en esta zona. Creo que deja por lo menos satisfecho las inquietudes que tenemos hoy día y seguramente serán otros los que van a poder celebrar también aquí en esta misma comisión, porque les cuento que esta es al parecer la última sesión de la Comisión de Medio Ambiente, porque la próxima semana lamentablemente no vamos a poder sacar el proyecto de bolsas plásticas que no se votó al parecer en el Senado. Así que les queremos agradecer, porque además tenemos sesiones la próxima semana. Así que yo les quiero agradecer a ambos, porque sin duda queda muy, pero muy claro el porqué de la no toma de razón, pero también queda muy claro las acciones en conjunto que se van a realizar. Así que muchas gracias. Presidente, antes que termine la sesión, si no, disculpa, la Secretaría quiere entregarle esto para que se lo lleve de recuerdo. Muchas gracias. Bueno, y con este mismo, entonces, habiéndose cumplido el objeto por el cual fuimos convocados, esta sesión se levanta. Sí.